Hola hermanos, amigos que me escuchan a través de esta señal. Queremos compartir una palabra sobre concerniente al anticristo. Me es un gusto saludarlos y que esta palabra sea de bendición y edificación a los que puedan escuchar a través de esta señal. Y quisiéramos entrar de frente a esta pequeña enseñanza, y yo creo que va a ser de bendición. Hermanos, anticristo, ¿qué es el anticristo? Hay muchas, ciertas cosas de tiempos atrás, siempre se escuchaba muchas cosas sobre el anticristo, que el anticristo viene, ¿no? El anticristo es tal quien. Entonces, tenemos muchos conceptos, pero vamos especificando qué cosa nos dice la palabra de Dios, a qué se refiere anticristo, quién es el anticristo. Y este video queremos nosotros hablar sobre este tema, sobre el anticristo. Entonces, primeramente, siempre me gusta decir el concepto de la palabra. Entonces, ¿qué significa anticristo? Anti quiere decir contrario, contrario a una cosa, por decirlo. Por ejemplo, le hago un ejemplo: si tú tomas una medicina anti tal enfermedad, es contra esa enfermedad. Entonces, eso quiere decir anti. Y en este caso, la palabra anticristo es contrario a Cristo. Entonces, pero para esto vamos leyendo la palabra de Dios. Primera de Juan 2:18. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Para poder entender lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, le voy a leer la palabra del Señor. Dice en Juan 2:18. Hijitos, y es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, hermanos, el anticristo, muchas veces muchos dicen que el anticristo viene, se va a manifestar en alguien, pero el anticristo, según la palabra, dice que en aquellos tiempos, o sea, hace ya, vamos diciendo, 2000 años atrás, o más de repente, decía Juan, el apóstol Juan decía que el anticristo ya es el último tiempo, y el anticristo ya, lo voy a reiterar en el mismo versículo, hijitos, y es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, y ahora ha surgido muchos anticristos. Entonces, ¿quiénes son los anticristos? Y vamos leyendo otro versículo ahí mismo en Juan, en 1 Juan, del mismo capítulo, en el versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús? ¿Ese es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, cuando estamos hablando el mentiroso, ¿quién es el mentiroso? El que niega, el que engaña. Pero ¿cómo nosotros negamos? Entonces, muchos han salido. Dice, según Juan, lo que está hablando, muchos han salido, muchos anticristos. Entonces, ¿por qué estamos diciendo muchos anticristos? Es que a veces nosotros profesamos conocer a Dios, pero la palabra dice, con sus hechos lo negamos. Eso dice la palabra. Entonces voy a leer otro versículo para que nos comprueben de lo que estamos diciendo. Ahí mismo en 1 Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces quiere decir, el que no guarda los mandamientos de Dios, y decimos de repente que yo conozco, yo sé, pero si no guardamos, entonces somos mentirosos. Vamos hablando con la palabra que dice que estamos hablando, somos anticristos. Porque estamos siendo contrario a Dios. Y mira, que muchas veces podemos estar en una denominación, en una iglesia, en una religión podemos estar. Decir, por ejemplo, tú preguntas a muchos, ¿tú conoces a Dios? Sí, yo conozco a Dios, yo creo en Dios. Pero Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan, pero tienen un problema, no obedecen. Entonces el caso es igual. Muchos pueden decir, yo creo en Dios o yo conozco a Dios, pero si no andamos conforme al deseo de Dios, entonces estamos negando a Dios. Quiere decir que estamos siendo con un espíritu de anticristo.
Vamos leyendo otro versículo en el cual nos podemos abundar de lo que estamos diciendo. Ahí mismo en 1 Juan 4. Amados, no os creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces, hermanos, cuando dice que no creáis a todo espíritu, cuando nosotros podemos decir, ¿cómo podemos nosotros confesar o decir, podemos diferenciar cuando un espíritu dice que el Señor no vino en carne? Ese es el espíritu de anticristo. ¿Y cómo nosotros podemos decir que Él no vino en carne? Entonces, en estos tiempos hay muchos mensajes y en cualquiera yo puedo escuchar eso, que nadie es santo, nadie de repente puede ser perfecto o hacer la voluntad de Dios porque somos carne. En tal caso, el Señor Jesús tampoco vino en carne entonces. Entonces, si nosotros decimos que no podemos agradar a Dios, andar conforme al deseo de Dios, estamos diciendo que nosotros, el Señor Jesús no vino en carne, sino ha venido en espíritu nada más. Porque si Él no pudo, entonces tampoco nosotros podemos andar conforme al agrado de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Él vino con las mismas debilidades como las nuestras. Él fue carne, tuvo las mismas sensaciones de hombre, siendo Dios. Entonces, el gran ejemplo es eso, que por medio de esa forma, también nosotros podemos atallar la voluntad de Dios como Él quiere. Entonces, es el gran ejemplo. Entonces, pero si decimos que no podemos, estamos diciendo que Él tampoco pudo. Entonces estamos confesando que Él no vino en carne, sino vino en espíritu. Y entonces tal es el espíritu de anticristo. Porque muchos predican, escuchan muchos mensajes que dice que nadie es perfecto, nadie es santo, nadie es justo. Y eso está en la palabra. Pero no está hablando de eso. Cuando nosotros empezamos a depender de Dios, tenemos que andar conforme al deseo de Dios. Tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios. Porque la palabra dice, yo soy santo y vosotros así seréis santos. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué cosa es el espíritu del anticristo? Es lo contrario a Dios. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar andando en esos espíritus de anticristo. Mientras que nosotros apuntamos allá que se levante sabemos que el mundo está lleno de espíritus de anticristo porque están haciendo contrario a Dios, están haciendo contrario a los principios de Cristo. Pero nosotros como iglesia tenemos que entender que tenemos que ser tal como nuestro Padre, que es Dios. Tenemos que andar tal como el deseo, como Él quiere que andemos, hermanos. Entonces vamos leyendo cómo podemos diferenciar nosotros, en qué espíritu estamos andando, en el espíritu de Dios o en el espíritu del anticristo. Vamos a leer otro versículo en 2 de Juan, el versículo 4, es un solo capítulo y voy a leer todo el versículo para poder sacar un extracto de lo que estamos hablando sobre el tema del anticristo. Dice la palabra del Señor, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento de la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién es este el engañador y el anticristo? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.
Cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, eso sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, hermanos, ¿en qué momento nosotros podemos estar andando en un espíritu de anticristo? Según la palabra que estamos leyendo, el gran mandamiento de Dios fue que nos amemos los unos a los otros. Pero en estos tiempos podemos ver mucha acepción, mucha división en el sentido cristiano, en el sentido religioso. Todos creamos un sentido de denominaciones. Y yo creo, hermanos, que el Señor nos ha dado un espíritu de amor, no de acepción de personas. Entonces, hermanos, cuando estamos andando en un espíritu de anticristo, cuando estamos creando ciertas divisiones y contiendas dentro de la iglesia, entonces, hermanos, y si nosotros estamos en este camino, no estamos teniendo libertad en nosotros, el uno al otro, entonces estamos siendo por un espíritu de anticristo. Entonces el anticristo es un espíritu que se mueve en el mundo, sea en el mundo sin Dios o sea en el mundo cristiano. Pero nosotros como iglesia, Dios nos ha llamado a libertad, a amarnos los unos a los otros. Hasta ahí, hermanos, podemos considerar el significado de anticristo. Todo el que niega a Cristo con sus hechos, con sus acciones. No es que vendrá por ahí, sino que es un espíritu que se levanta. Que el Señor lo bendiga.